Muchachos, muy buenos días. Como quedamos la semana pasada, vamos a tener la clase de los recursos financieros y vamos a tener una clase muy interesante porque vamos a ver la norma internacional financiera B10 que nos habla precisamente de la inflación. Antes de comenzar, muchachos, pues yo quisiera primero hablarles de antes de meterme en la norma y de efectos de la inflación, pues creo que primero tenemos que hablar de la inflación, muchachos. Y creo que hay que tener en cuenta que este concepto, pues posee una gran importancia, ya sea por su influencia sobre la economía, pero ¿qué podemos considerar como la inflación? Bueno, si nos vamos a un concepto general, básico, pues nos hace referencia a aquel proceso en el que el valor de una moneda se reduce. Pero si analizamos cualquier economía de mercado, los procesos de aquellos bienes y servicios que se comercializan, pues tendrán la variación en lo que es su valor y en estos casos habrá existencia de inflación cuando los precios generales sufran un incremento. Este incremento va a derivar que en el consumidor este va a poder adquirir menos bienes y servicios con el mismo dinero. ¿Qué quiere decir? Que si en enero tú te podías comprar una sandía en 50 pesos, pero hay inflación, con esos mismos 50 pesos no te vas a poder comprar la sandía en diciembre. O si tú vas al súper y con 4.000 pesos haces el súper, por ejemplo, ahora en febrero y hay inflación, pues probablemente para octubre, con esos 4.000 pesos no te van a alcanzar las mismas cosas que traes en el carrito. ¿Sí? Vas a tener que pagar 5. ¿Por qué? Porque hubo inflación. Se inflaron los precios. ¿Sí? En pocas palabras, ¿qué quiere decir? Que este incremento va a derivar que el consumidor va a poder adquirir menos bienes y servicios con el mismo dinero en un tiempo futuro. Estas variaciones, muchachos, provocan una serie de desequilibrios que fundamentan la ley de la oferta y la demanda, provocando el incremento de los precios de los diferentes bienes y por lo tanto una menor capacidad adquisitiva de los individuos. ¿Qué vimos? Lo mismo con palabritas un poquito más difíciles, pero es lo mismo, ¿sí? Ahora, con respecto a su evolución, por ejemplo, nos habla el Banco Central Europeo, muchachos, ¿sí? O también el Banco Central Americano, nos dice que la institución que establece una tasa de inflación que con carácter general sería saludable para un país, ¿sí? Es que la inflación se sitúe en torno al 2% anual. Eso es lo que plantean para los países que están súper sanos en su economía, ¿sí? Que nada más hay una inflación hasta del 2%. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver, un poquito más adelante. ¿Cuál es el objetivo principal de la estabilidad de precios? Pues tratar de evitar circunstancias extremas como las que se derivan con los precios inflados o inflacionistas, pero también deflacionistas.
porque hay periodos inflacionistas y deflacionistas. A ver, la inflación, muchachos, ya vimos que es el aumento generalizado de los precios y lo vamos a clasificar principalmente por su intensidad y causa, ¿sí? Hay tres tipos de inflación. Uno, la moderada, que es menor al 10% anual, ¿sí? Acuérdense que por ahí los bancos mundiales dicen que lo más sano es el 2% de inflación. Bueno, si el país tiene una inflación moderada que viene siendo de menos del 10%, eso es una inflación moderada del país. La siguiente es la galopante, que es cuando tiene de 2 a 3 dígitos anuales, ¿sí? ¿Qué quiere decir con 3 dígitos anuales? Que ya te llega del 11%, te llega al 999%. Y la inflación es mayor a 10.000% anual, ¿sí? Y los conceptos específicos subyacentes como la energía, los alimentos, ¿sí? Imagínate cuánto cuestan, cuánto van a costar. Y por ejemplo, la estanflación es de inflación con estacionamiento o estancamiento, ¿sí? Y por causas de demanda se vienen abajo los costos o la estructura, ¿sí? Qué es lo que pasa, muchachos? ¿Sí? Vamos a hablar. Si dicen, bueno, ¿por qué dicen que el 2% de inflación? ¿Sí? Y estamos hablando de galopantes, de moderadas. Sí, la moderada es cuando se mueve lento, es predecible, generalmente por debajo del 10% anual. ¿Sí? Y tú puedes permitir una planeación económica. ¿Por qué? Porque no sabes, por ejemplo, las empresas saben que su materia prima no va a aumentar más del 10% en todo el año. ¿Sí? Y tú puedes prever. Por ejemplo, acuérdense muchachos cuando la gasolina, estamos hablando de 1900, no, 2012, aumentaba un centavito por mes, ¿sí? Tú podías, ¿sí? O podías predecir, o podías ser previsible cuánta gasolina ibas a necesitar en el año, porque sabías que aumentaba un mes cada año, ¿sí? Y por ejemplo, la galopante con aumentos de precios de 2 3 dígitos, de 10 a 100 o más en un año, pues eso te reduce drásticamente el poder adquisitivo y te va a desestabilizar toda la economía. Y una hiperinflación con aumento descontrolado de precios por arriba del 50 o 1000 mensual, pues imagínate. El dinero se pierde casi todo el valor, provocando una crisis económica gravísima, como ha vivido algunos países, que hoy la gasolina vale 300 pesos y mañana vale 500, y pasado mañana 700. Sí, cada vez tu moneda vale menos, cada vez puedes comprar menos. Ahora, pero hablamos del 2%. ¿Por qué no habla- Perdón, ¿por qué no hablamos del cero? Porque si hablamos del cero, estamos hablando de una deflación. Y esta es la disminución generalizada de los precios. Es una inflación negativa. ¿Sí? En este caso, muchachos, de deflación, como los precios no aumentan, pues es más difícil que vaya estar habiendo crecimiento en las empresas. ¿Sí? Siempre tiene que estar un poquito arriba el precio para poderle ganar y que las empresas crezcan y que el país crezca. Si queda igual, no vamos a crecer. Ahora, ¿cuáles son las causas de una inflación?
Pues, por ejemplo, la inflación de demanda, que ocurre cuando la demanda de bienes está superando la capacidad de producción o importación o provocando la subida de los precios. Otra es, por ejemplo, la inflación de costos, que sucede cuando suben los costos de los productos, por ejemplo, las materias primas, la energía, los salarios. Y esto forza a las empresas a incrementar los precios. Otra es la inflación estructural. Esta está ligada a los fallos estructurales de la economía, como la falta de infraestructura, la baja competencia o las regulaciones ineficientes. Y la inflación autoconstruida o expectativas, perdón, se genera cuando los agentes económicos prevén aumentos futuros y ajustan precios, salarios, este, a ese momento, creando un círculo vicioso. Ahora, hay que mencionar, muchachos, que la inflación impacta a las empresas evaluando los costos de producción, por ejemplo, las materias primas, de energía, los salarios, etcétera, etcétera, y reduciendo los márgenes de beneficio si se ajustan los precios. Además, disminuye la demanda debido a la menor capacidad de compra de los consumidores y genera una incertidumbre para inversiones y encarece financiamiento. ¿Cuáles son los principales efectos de la inflación en las empresas? Pues puede ser el aumento de costos operativos, se incrementan los precios de los insumos esenciales, los materiales, de energía, el transporte, en sí lo que eleva el costo final o del producto o servicio. Y también vamos a hablar de la reducción de los márgenes de beneficio. ¿Qué quiere decir si las empresas no pueden trasladar el aumento de costos en los consumidores o aumentar los precios? Sus beneficios se reducen drásticamente. ¿Qué es lo que pasa? Si suben todos, muchachos, el precio de tus materias primas y tú no quieres subir el precio, pues finalmente, muchachos, vas a quedar fuera de mercado. Por ejemplo, no sé si ustedes conozcan los jugos, ay, ¿cómo se llaman? California. Sí, que eran unas latas muy grandes y venían de sabores de mango y venían unas de té, de limón, así grandotas. Bueno, ellos en Estados Unidos, muchachos, tienen, por llamarlo así, la normatividad en su empresa de que la lata siempre cueste $1. Pase lo que pase, la lata va a costar $1. No va a aumentar, no va a haber inflación. Y se fijan después de años, muchachos, ¿qué ha pasado? Es que cada vez las latas de los jugos California son más pequeñas, ¿sí? En lugar de que ellos fueran subiendo los productos o su jugo, ¿sí? A lo que, con la inflación, a lo que cuesta, muchachos, porque no cuesta lo mismo ahorita, nada, todo ha aumentado. Pero si tú te vas con esa inflación, como por ejemplo las rentas, que dicen, te lo voy a rentar conforme a la inflación. Si la inflación es del 7 te voy a subir el 7%. Si la inflación es del 12 pues el 12. El 3 pues el 3. Si tú lo metes sin inflación, pues a lo mejor ahorita el jugo California costaría $1.70. Pero como no es así, tiene que costar $1, lo que hicieron fue reducir el tamaño. Entonces tú ya no vas a encontrar esos jugos de forma grande, los vas a encontrar más pequeños. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Cuando hay una caída de ventas o caída de la demanda, ¿sí? Con menor valor adquisitivo, poder adquisitivo, los consumidores, muchachos, cuando hay crisis, pues reducen sus compras, especialmente en productos no esenciales. ¿Sí? Y el aumento de las tasas de interés y los costos de financiamiento, los bancos centrales suelen elevar las tasas para controlar la inflación, haciendo el costo que va a solicitar, pues
más, más costoso para solicitar préstamos en la operación o inversión. ¿Sí? Es lógico. Y cuando hay incertidumbre en la inversión y planeación, pues la volatilidad de los precios dificulta la toma de decisiones estratégicas, inversiones a largo y sobre todo en la presupuestación. Y cuando hay un impacto en la cadena de suministro, pues la inestabilidad de los precios globales pueden provocar una interrupción, ¿sí? Y también mayores costos de gestión de inventarios, ¿sí? Hay estrategias empresariales comunes para poder contrarrestar estos efectos y todas las empresas suelen ajustar sus precios, reducir sus gastos no esenciales, la optimización de procesos productivos y también la diversificación de proveedores y renegociar plazos de cobro, costos y pagos. Y hablando un poquito de la norma, muchachos, la NIVE 10 titulada Efectos de la Inflación, pues en esta establece las pautas para reconocer cómo el aumento generalizado de los precios puede impactar en la información financiera de una empresa, ¿sí? Y su objetivo principal es asegurar que los estados financieros sean comparables y reflejen el poder adquisitivo actual de la moneda, ¿sí? Que después de un año o año y medio que tú veas la contabilidad, ¿sí? Esta haya afrontado lo que es la inflación, ¿sí? Y tú la puedas leer igual. ¿Cuáles son los entornos claves para esta norma? Los entornos económicos, que definen dos escenarios para determinar si se deben realizar ajustes contables. El inflacionario, cuando la inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores es igual o mayor al 26%, en este caso es obligatorio aplicar el método integral de reexpresión, que ahorita lo vamos a ver. Y cuando un entorno no es inflacionario, es cuando la inflación acumulada es menor del 26% en este entorno, no se deben reconocer los efectos de la inflación del periodo, manteniendo las cifras históricas representadas hasta el último periodo en que hubo inflación. Ahora sí, si nos vamos al método integral de reexpresión, este consiste, muchachos, en poder actualizar todas las partidas de los estados financieros que se ven afectadas por la inflación para poderlas expresar en unidades monetarias de poder adquisitivo para hasta la fecha de cierre. Podemos hablar, muchachos, también de partidas monetarias contra las no monetarias. Y aunque se encuentran expresadas en unidades monetarias nominales, sin cambio de su valor nominal, por ejemplo, el efectivo o las cuentas por cobrar, generar una utilidad o pérdida por inflación, se le llama repomo, pues también se puede, también tiene su chiste, ¿sí? Y cuando no son monetarias, los activos, los pasivos y el capital, que mantienen su valor intrínseco, por ejemplo, los inventarios, los activos fijos, el capital social, pues estas deben ser expresadas mediante la aplicación de un factor derivado del índice nacional de precios al consumidor, ¿sí? Que son finalmente los que determinan qué inflación tenemos, ¿sí? Todo representado por el índice nacional de protección al consumidor de los precios, ¿sí? Es lo que nos indica al final de cuánto es nuestra inflación. Cuando tenemos un resultado por posición monetaria o por repomo, muchachos, es la ganancia o pérdida resultante de mantener activos o pasivos monetarios durante un periodo de inflación. Por ejemplo, tener algunos pasivos monetarios genera una ganancia, ya que se liquida con moneda de menor poder adquisitivo.
Esto es así, muchachos, lo que es la norma B10 que vamos a estar trabajando este, en el segundo trabajo al final, que van a entregar a final de mes. Y pues vamos a estar avanzando en las clases viendo una norma de información financiera por semana. Entonces, esta fue la clase semanal de los recursos financieros y si Dios quiere, en unos minutos nos vamos a ver en la clase de modelos cuantitativos, que va a estar súper interesante porque vamos a hablar del punto de equilibrio, ¿sí? Cuando las empresas tienen, cuándo deben tener su punto de equilibrio y saber cuándo ganan y cuándo están perdiendo. Por lo pronto, gracias por asistir a esta clase, muchachos. Gracias por ahí, estoy viendo. Conectados, gracias por asistir. Les doy las gracias. Dios nos bendiga. Nos vemos la próxima semana. Si hay dudas, alguien se queda. Si no, cortamos la transmisión. Dios los bendiga. Gracias y hasta la próxima. Mm.